El 9 de abril de 1948, Bogotá ardió en llamas. La ciudad se llenó de gritos, disparos y desesperación. ¿La razón? El asesinato de un hombre que representaba la esperanza de todo un pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Pero para entender lo que ocurrió aquel día, debemos viajar un poco en el tiempo. Jorge Eliezer Gaitán era más que un político amado por un pueblo. Era el líder de una multitud que soñaba con una Colombia más justa, un abogado, orador brillante y defensor de un pueblo. Su lema era claro: el pueblo es superior a sus dirigentes. Yo no soy un líder, yo soy un pueblo, eran sus palabras. Su carisma y su mensaje lo convirtieron en el candidato más fuerte para las elecciones de 1950. Pero su vida fue apagada antes de llegar al poder. Representaba una esperanza, un gran líder, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo sería Colombia al día de hoy si aquel grande líder no fuera sido asesinado? En aquella época, Colombia estaba dividida entre liberales y conservadores. La violencia política se sentía en cada rincón del país. Mientras las élites controlaban el poder, la población sufría pobreza, represión y abuso. Gaitán emergió como una figura que desafiaba el estatus. Su discurso contra la oligarquía y su defensa de los sectores populares lo convirtieron en un líder amado por muchos y temidos por otros. Gaitán no solo tenía seguidores, tenía una legión de personas dispuestas a dar la vida por él, pero sus ideas representaban una amenaza para quienes no querían cambios en el país. El pueblo estaba contento, se preparaba para recibir la delegación de la nueva Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. Al mediodía del día viernes 9 de abril de 1948, Gaitán salía de su oficina en la carrera séptima con Avenida Jiménez con 3 amigos más. 3 disparos sonaron. Jorge Eliezer Gaitán cayó al suelo, había sido asesinado. La noticia corrió como pólvora. En minutos la gente se lanzó a las calles. La ira, la tristeza y la desesperación convirtieron la ciudad en un campo de batalla contenible que arrojó cantidades de muertos y se extendió por todo el territorio nacional. Se saquearon negocios, se incendió edificios, el tranvía fue destruido y el gobierno respondió con represión. Bogotá se convirtió en un infierno. El Bogotazo que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia. En ese instante donde Jorge Eliezer Gaitán cayó al suelo, le preguntaron al asesino, al presunto asesino, Juan Rojas Sierra, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo mató? Sus respuestas fueron, ay Señor, cosas poderosas que no le puedo decir. Ay Virgen del Carmen, sálvame. Un personaje oscuro, con un presunto problema mental. Pero muchos creen que él no actuó solo. Fue un simple loco con un revólver en la mano o parte de una conspiración más grande. Hasta el día de hoy, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán sigue siendo un mito. Tras el asesinato de Gaitán, Colombia nunca volvió a ser la misma. El Bogotazo fue solo el comienzo de una etapa de violencia aún mayor. La guerra civil entre liberales y conservadores dejó más de 300.000 muertos y este conflicto fue
el caldo de cultivo para la creación de grupos guerrilleros que marcarían la historia del país. Aunque Jorge Eliezer Gaitán murió, su voz nunca se apagó. Su lucha por la justicia social sigue inspirando a las generaciones. Su frase, "El pueblo es superior a sus dirigentes", aún resuena en las calles de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán fue llevado al hospital, donde murió. Falleció antes de las 2 de la tarde. Raúl Alameda fue el que incentivó a la revolución popular, a la rebelión del pueblo por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Su esposa Amparo Jaramillo fue la que enterró a Jorge Eliezer Gaitán en la sala de su casa, donde duró 40 años. Jorge Eliezer Gaitán tenía aproximadamente 50 años. Nació el 26 de enero de 1898. Eso es lo que se especula de su edad. Jorge Eliezer Gaitán no solo fue un líder popular, fue magistrado en 1934. Es elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En 1940, ministro de Educación. En 1942, es senador de la República y luego presidente del Senado de Ministros de Trabajo. El 9 de abril de 1948, Colombia perdió un líder, pero nació un símbolo. Jorge Eliezer Gaitán sigue siendo un referente de lucha, de justicia y de esperanza. ¿Qué cree que habría pasado si no lo hubieran asesinado? Les habló Angie Tatiana Mondragón Angulo, de quinto semestre de la carrera Seguridad y Salud en el Trabajo.